Es bastante común ir a entrenar ciertos grupos musculares y de vez en cuando no sentir mucho los ejercicios que estamos realizando, los músculos que estamos trabajando. En definitiva, normalmente me encuentro este tipo de casos sobre todo cuando vamos a entrenar, por ejemplo, empujes. Y hoy, en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento, os quiero contar mi alternativa a este día en el cual suelo meter algunos ejercicios un poco diferentes a los que normalmente se suelen ver. Así que bienvenidos un día más al podcast. Mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en ivllamazares.com. También tenéis la newsletter en lifters.es en la que cada semana voy contando un poco mi día a día. Así que os dejo como siempre los enlaces en las notas del episodio. A ver, os quiero contar un poco la alternativa que yo tengo al entrenamiento más tradicional de empujes, en el que normalmente solemos ver pues ejercicios con barra, ejercicios con mancuerna, ejercicios con multipower. Yo, por ejemplo, entreno en casa, no tengo una multipower, entonces no la puedo utilizar. Pero sí que es cierto que tengo barra, tengo mancuernas y tengo otro equipamiento que puedo utilizar para estos días. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, a ver, habría que contar un poco la historia desde el principio, porque es cierto que yo nunca he tenido buena relación con ejercicios de empuje o ejercicios de pectoral. Es cierto que para el hombro puedo hacer un press militar con barra sin ningún tipo de problema, pero cuando hablamos de empujes, el hecho de hacer un press de banca siempre ha sido un movimiento que me ha costado. He ido progresando, pero si lo comparo con el resto, bueno, pues se queda bastante atrás. Y sobre todo, hay que analizar muy bien la morfología de cada uno. Puede que a una persona un press de banca con barra le vaya súper bien, sienta un montón el trabajo, pueda ir progresando bien, pero hay otras personas para las cuales este ejercicio sería de lo peor. Podemos localizar mucho más el hombro en lugar del pectoral, podemos generar demasiada tensión sobre esta articulación y al final terminar con molestias, con lesiones, en definitiva. Este sería mi caso, el segundo. O sea, yo he sido una persona a la cual siempre le han costado este tipo de ejercicios un montón y sobre todo al principio, hace muchísimos años cuando intentaba entrenar para mejorar mi pectoral, para mejorar estos grupos musculares, bueno, pues sentía que trabajaba, ¿cierto? Hacía el press banca, hacía press con mancuernas, todos estos ejercicios, pero como que no notaba demasiado el trabajo que estaba realizando. Muchos de los que me escucháis sabréis ya de lo que os estoy hablando y por eso me parece tan importante cuando, por ejemplo, hacemos una planificación, elegir bien los ejercicios. O sea, de poco sirve que yo te meta a ti un press banca si es un ejercicio con el cual progresas poco, te encuentras súper a disgusto y además te genera muchísima tensión sobre articulaciones muy débiles, por así decirlo. Entonces, en este caso, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, pues lo primero, elegir bien los ejercicios y quedarnos con los mejores. Yo siempre digo que con 3-4 ejercicios que se adapten bien a mi morfología es más que suficiente, y si de ahí puedo elegir solamente 3 que sé que son los mejores, a los que más potencial voy a sacar, bueno, pues voy a quedarme con esos 3 en lugar de, por ejemplo, hacer 8 ejercicios diferentes o 9 ejercicios diferentes. Esto para empezar. Y luego, por supuesto, priorizar las palancas, porque hay personas a las que le viene bien, como digo, un press de banca plano, otras lo prefieren hacer con mancuernas, otras prefieren hacer, por ejemplo, unos fondos en paralelas, otros, por ejemplo, tienen que hacer otro tipo de movimiento para no generar demasiada tensión sobre el hombro. En definitiva, tenemos que ver muy bien esto porque, al igual que con una sentadilla, al igual que con un peso muerto o con unas dominadas, pues no a todo el mundo le viene bien los mismos movimientos. Así que para mí esto sería fundamental. A partir de ahí, yo lo hago muy sencillo, porque por ejemplo, si sé que el press de banca con barra me viene mal, o sé que los fondos en paralelas me vienen mal, pues simplemente los elimino. Es verdad que lo realizo puntualmente muy de vez en cuando, porque me da la vena de decir, oye, hoy estoy súper motivado, me apetece hacer estos ejercicios, voy a ver cómo voy de fuerza, porque también es cierto que si vamos mejorando en otros movimientos, pues en principio, aunque no realicemos estos, deberíamos de estar también ganando fuerza en estos. Y de vez en cuando los pruebo y no pasa absolutamente nada por hacerlos muy puntualmente. El problema viene cuando lo realizo cada semana y sí que es cierto que me generan ciertas tensiones que desembocan en molestias. Así que para mí, en mi caso personal, tanto el press de banca con barra como los fondos en paralelas son ejercicios que no suelo realizar muy a menudo. Mi top para el entrenamiento de empujes, ¿cuál sería? Bueno, pues empezaría por las anillas. Las anillas es un descubrimiento que hice hace relativamente poco que me gusta un montón, con el cual puedo dar mucha más variedad al entrenamiento, y lo mejor de todo es que como entreno en casa, como entreno con un equipamiento muy sencillo, muy minimalista, pues no me ocupan demasiado espacio. Es por eso que las recomiendo tanto. Cualquier persona que quiera empezar, que se inicie en el entrenamiento en casa o que sencillamente ya tenga algo montado pero que quiera ampliarlo un poco, bueno, pues con unas anillas lo va a poder hacer perfectamente y además va a poder hacer un montón de ejercicios. Yo, para el entrenamiento de empujes,
utilizo las anillas principalmente para hacer flexiones lastradas. ¿Esto qué son? Bueno, pues lo explico más que nada porque es un ejercicio que aún a día de hoy tampoco se ve mucho en los gimnasios, por no decir nada, y en redes sociales sí que es cierto que yo lo he colgado más de una vez en las historias, pero que aún así es muy desconocido. Bueno, pues sería básicamente hacer unas flexiones tradicionales en el suelo, lo que pasa que en este caso las vamos a hacer elevados sobre una superficie, o sea, colocamos los pies en una superficie elevada como un banco y las anillas quedan también a la misma altura que el banco. De esta manera, si yo coloco un cinturón de lastre, me pongo ciertos discos y hago flexiones, sin que estos lleguen a tocar el suelo en la bajada, pues puedo ir progresando poco a poco en peso y lo mejor de todo es que las anillas me permiten cierta flexibilidad, o sea, me permiten mucho más rango de recorrido que no, por ejemplo, una barra recta o un banco en el cual estoy, por así decirlo, apretando las escápulas contra él. Entonces, en este caso, es como hacer unas flexiones tradicionales, pero simplemente elevados sobre una superficie de tal manera que yo pueda lastrar con peso de la misma forma que lo haría, por ejemplo, en unas dominadas. Por otra parte, un material que también utilizo y que también me viene muy bien serían las mancuernas. En lugar de hacer un press de banca plano con barra, lo hago con mancuernas porque me permite, al igual que las anillas, mucho más rango de recorrido, me permite mucha más libertad de movimiento y por lo tanto no es tan agresivo con la articulación del hombro. Si, por ejemplo, sentís mucho ciertas molestias en esta zona, bueno, pues mi recomendación es que trabajéis con ejercicios que os permitan cierto movimiento, que os permitan rangos amplios, no quedaros simplemente con lo típico de una barra recta que no podemos mover las manos en todo el movimiento o cosas por el estilo. Y a partir de ahí, a partir de las anillas, a partir de las mancuernas, utilizo mi peso corporal, que es otra de las cosas que muchas veces he comentado. Parece que siempre tenemos que utilizar como una carga externa, que tenemos que utilizar como, por ejemplo, una máquina, pero el peso corporal es fantástico para trabajar ciertos ejercicios y no va a ser necesario que nos lastremos con nada añadido. O sea, realmente podemos hacer unas flexiones con los pies elevados y daríamos un buen estímulo. Que llegamos a cierto punto en el cual ya hacemos un montón de repeticiones, bueno, pues podemos añadir ciertas pausas. Por ejemplo, hacemos una pausa abajo del todo y con esto estamos añadiendo más intensidad sin añadir más peso. Que llega un punto en el cual, aún así, hacemos muchas repeticiones con pausa, bueno, pues entonces sí, yo añadiría o bien un chaleco de lastre o algún peso adicional, aunque podríamos seguir elevando aún más los pies y de esta manera seguiríamos progresando. En definitiva, tanto las anillas como las mancuernas como ejercicios con el peso corporal forman parte de mi entrenamiento de empujes y es con lo que a día de hoy estoy trabajando. Es verdad que intento evitar un volumen excesivo porque es una zona que tampoco requiere de demasiado trabajo, pero sinceramente desde que hago esto, que ya llevo bastantes años haciéndolo así porque al principio me obcecaba con, bueno, tiene que ser un press de banca plano, tienen que ser unos fondos en paralelas, lo típico, ¿no? Lo que siempre nos dicen, bueno, pues a partir de que las he entrenado de esta manera, mi pectoral literalmente se ha transformado. O sea, es un antes y un después total. Así que si tienes un pecho que le falta bastante trabajo, que notas que con los ejercicios más tradicionales, bueno, pues como que se queda un poco corto y además las tensiones se van a otras zonas que no nos interesan para nada, te recomendaría que trabajes sobre todo con mancuernas, que trabajes con el peso corporal y que utilices algunos accesorios en anillas. Las anillas es cierto que al principio cuesta adaptarse porque requieren de mayor estabilidad, requieren de, por ejemplo, cierta práctica, pero en el momento que lo pillamos el tranquillo, son muy sencillas de utilizar, son muy versátiles, como digo, ocupa muy poco espacio y podemos tener un equipamiento en casa muy barato y de calidad, así que es algo que recomiendo bastante. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento, simplemente comentando un poco mi alternativa al entrenamiento de empujes más tradicional, lo que siempre nos han contado y la forma en la que actualmente lo hago yo, como veis, muy diferente a lo que podemos encontrar en un gimnasio. Así que espero que os resulte de ayuda, probar estos ejercicios, contarme qué tal os van, qué sensaciones habéis tenido y espero que de verdad con esto podáis seguir avanzando en vuestro entrenamiento. Nada más, nos escuchamos de nuevo en 7 días por aquí en este podcast y espero que paséis un buen día. ¡Chao!